las sirenas de la policía cortaban el aire pesado de julio en Reno aquella tarde. Soy Joanna Meyers, tengo 35 años, y estaba paralizada mientras dos oficiales se alzaban frente a mi hija de 7 años. Sus manos pequeñas apretaban unos bloques de madera, y las lágrimas corrían por sus mejillas. La voz de mi cuñada atravesó el caos, aguda y furiosa. Ella lastimó a mi hijo. Arréstenla. Mi corazón se detuvo. Mi esposo apretó mi mano, sus nudillos blancos por la tensión. Miré a mi hija. Sus sollozos dolían más que todas las acusaciones que volaban a nuestro alrededor. ¿Qué había pasado? Tan solo unas horas antes, estábamos en el patio trasero de mi abuelo, reunidos entre risas que apenas lograban ocultar la tensión que hervía bajo la superficie. Entonces llegó la acusación, repentina y devastadora. Mi cuñada, con el rostro retorcido por la rabia, señalaba a mi hija afirmando que ella había causado daño. Los ojos del oficial se entrecerraron, sus preguntas eran rápidas y frías. Di un paso al frente, mi voz temblaba, pero se mantenía firme. Ella nunca haría algo así. Aún así, la sospecha flotaba espesa en el aire. ¿Por qué eran tan rápidos para asumir lo peor? Mis padres se unieron, sus palabras cortándome como cuchillas cuando se pusieron del lado contrario. Mi abuelo permanecía aparte, en silencio, con una expresión imposible de leer. Algo estaba terriblemente mal. Todo se había salido de control, pero la verdad estaba ahí afuera, esperando ser descubierta. Apenas horas antes, solo era una simple celebración familiar. Ahora, la inocencia de mi hija estaba siendo cuestionada, y la mía también. ¿Alguna vez has enfrentado un momento en el que tu propia familia se volvió contra ti, cuando la verdad parecía imposiblemente lejana? Comparte tu historia abajo. ¿Dónde ocurrió y cómo respondiste? Hablemos de esos momentos de traición y del poder de la verdad para cambiarlo todo. Era una tarde sofocante de julio cuando nos reunimos en el patio de mi abuelo para una fiesta familiar. Soy Joanna Meyers, intentando sonreír mientras sentía un nudo en el estómago. El ambiente vibraba con risas incómodas, de esas que esconden bordes afilados. Mi abuelo, el patriarca silencioso, nos había reunido para hablar de su testamento, un tema que convertía cada mirada en un cálculo silencioso. Su moderna casa en Reno, con su amplio patio bañado por el sol, era el premio que todos querían. Yo estaba cerca de la mesa de picnic, bebiendo limonada, observando a mi hija jugar sola bajo un roble. Sus pequeñas manos apilaban bloques de colores formando torres inestables. Mi cuñada, siempre hambrienta de atención, sostenía a su hijo de 5 meses mientras se bañaba en los elogios de mis padres. «Tiene los ojos de tu hermano», arrulló mamá, pasando junto a mi hija sin siquiera mirarla. Papá asintió. Un niño fuerte, igual que su padre. Ese favoritismo dolía, pero hacía tiempo que me había acostumbrado. Mi hermano, el hijo dorado, nunca podía hacer nada mal, y su esposa absorbía cada gota de aprobación. Mi hija, de 7 años y de corazón sensible, sentía ese abandono. Agregó otro bloque. Sus labios se apretaron, ignorada por los adultos que se desvivían por el bebé. Crucé miradas con mi cuñada. Su sonrisa era delgada y cortante. ¿Sigues con ese trabajito de contabilidad, Joanna?, preguntó con una dulzura falsa. Debe ser difícil llegar a fin de mes. Forcé una risa, con las mejillas ardiendo. Ella sabía de nuestras dificultades. Daniel, mi esposo, trabajaba horas extra como ingeniero de construcción solo para mantenernos a flote. Esa misma mañana había hablado con un banco sobre un préstamo para comprar una pequeña casa, un sueño que parecía alejarse con cada palabra condescendiente. Sus comentarios no eran casuales. Eran recordatorios calculados de su lugar por encima del mío en la jerarquía familiar. Daniel estaba a mi lado, su mano rozó la mía,
percibiendo mi incomodidad. Ignórala, susurró. Asentí. El patio se llenó de sillas plegables y del olor de hamburguesas asándose, como un escenario para una obra que nadie quería interpretar. Mi abuelo estaba sentado a la cabecera, con las manos curtidas entrelazadas, observándonos a todos. Me pregunté qué veía, una familia rota fingiendo estar completa. Esperaba que reconociera el corazón bondadoso de mi hija, nuestra resiliencia silenciosa, pero la duda persistía. La risa de mi cuñada volvió a sonar, fuerte, ensayada y hueca, mientras acomodaba el diminuto gorro de su hijo. Ya es tan inteligente, presumió, provocando otra ronda de sonrisas de mamá y papá. Mi hija levantó la vista buscándome. Le hice una seña, tratando de tranquilizarla, pero sus hombros se encogieron. Volvió a sus bloques, construyendo en silencio. Quise abrazarla, protegerla de tanta injusticia, pero me quedé ahí, atrapada en el papel de la nuera educada. La conversación giró hacia la casa de mi abuelo. Vale mucho, susurró papá. Es una propiedad de primera. Tu hermano se la merece, añadió mamá, después de todo lo que ha hecho. Me mordí la lengua. ¿Y nosotros? Las palabras se quedaron atoradas. Mi cuñada intervino, con un tono ligero pero venenoso. Algunas personas simplemente no están hechas para grandes responsabilidades. Su mirada se deslizó hacia mí. Sentí a Daniel tensarse. Le apreté la mano para que se calmara. No podíamos permitir una confrontación. Aún no. Mi abuelo carraspeó. Hablaremos del testamento pronto, dijo con voz grave pero firme. La mesa quedó en silencio. Miré a mi hija, todavía sola. Su castillo de bloques se había derrumbado. Me dolía el corazón por ella, y por nosotros. La fiesta continuó, cada sonrisa más forzada que la anterior. Las indirectas de mi cuñada se volvieron más afiladas. Ella creía tenerlo todo asegurado, la confianza de mi abuelo, la lealtad de mis padres, la casa. Yo mantenía la compostura, aunque por dentro me preparaba para una tormenta que sentía venir. Cuando volví a saludar a mi hija, ella levantó la mano en respuesta, con un destello de esperanza en los ojos. Entonces, el grito de mi cuñada rompió el murmullo del ambiente. Corrió por el patio, el rostro rojo, apretando a su hijo contra el pecho. Emma lo hizo. Lastimó a mi hijo. Gritó, señalando a mi hija, que estaba paralizada junto a sus bloques. Sentí que el estómago se me caía. ¿Emma? ¿Haciendo daño a su primo de 5 meses? Corrí hacia ella y me arrodillé sobre el césped. Cariño, ¿qué pasó? Pregunté, luchando por mantener la calma. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. No fui yo, mami, susurró. No lo toqué. La abracé con fuerza. Mi cuñada se alzó sobre nosotras. Empujó la mecedora. Se cayó por su culpa. Miré al bebé. Estaba llorando, pero no parecía herido. La mecedora estaba volcada, con una cobija enredada cerca. Algo no cuadraba. Mamá dio un paso al frente. Emma siempre ha sido celosa, dijo con frialdad. No está acostumbrada a compartir atención. Papá cruzó los brazos. Los niños actúan así, Joanna. Tú sabes cómo es. Esas palabras dolieron más que el grito. Mis propios padres tomando partido sin dudarlo. Me puse de pie, protegiendo a Emma. Eso no es cierto, dije con la voz quebrada. Ella no es así. Pero no me escucharon. Mi abuelo avanzó con su bastón. Todos, cálmense, pidió. Averigüemos qué pasó antes de acusar. Mi cuñada lo ignoró y sacó su teléfono. Voy a llamar a la policía.
Me quedé helada. ¿Qué? Pregunté. Esto es un asunto familiar. Pero ella ya hablaba por teléfono, lanzando acusaciones sin parar. Daniel se agachó junto a Emma. Quédate con ella, le dije, con la mente girando. Necesito respuestas. Corrí hacia la casa. El aire fresco no logró tranquilizarme. Marqué al pediatra, temblando. El bebé había llorado, pero estaba consciente. La asistente me dijo que lo llevaran solo si había inflamación o letargo. Cuando volví a mirar por la ventana, vi a mi cuñada gesticulando, a mis padres asintiendo, y a mi abuelo apartado, cargando el peso de todo. No era solo una mecedora caída. Era algo más profundo. Más feo. Tenía que proteger a Emma, costara lo que costara. Minutos después, las luces de la patrulla iluminaron el patio. 2 oficiales bajaron del auto. Emma se aferró a mí, temblando. Ella empujó la mecedora, gritó mi cuñada, señalándola. Estaba celosa. Y así comenzó todo. Lastimó a mi hijo. Su voz sonó filosa y deliberada, cada palabra lanzada para herir. El oficial mayor levantó una mano, pidiendo silencio, y luego se volvió hacia Emma. Cariño, ¿puedes decirnos qué pasó? Preguntó con un tono suave, pero inquisitivo. Emma se escondió detrás de mí, sus sollozos ahogados. Yo no hice nada, susurró. Le apreté la mano. El pecho se me cerró de miedo e incredulidad. Mamá dio un paso al frente, con los brazos cruzados. Ha estado actuando raro todo el día, dijo, evitando mirarme. Siempre mirando al bebé con una expresión extraña. Papá asintió. Los niños se ponen celosos, oficial. No está acostumbrada a compartir la atención. Sus palabras dolieron más de lo que imaginé. Mis propios padres dudando de Emma sin pensarlo 2 veces. La acerqué más a mí. Eso es absurdo, repliqué con rabia. Ella adora a su primo. ¿Por qué todos asumen lo peor tan rápido? Los ojos de mi cuñada se entrecerraron. La vi cerca de la mecedora, insistió. Estaba ahí rondando, y luego se volcó. ¿Qué otra cosa pudo haber sido? Negué con la cabeza, con los pensamientos girando. Su versión era demasiado perfecta, demasiado ensayada. Miré al bebé, aún en sus brazos, inquieto pero sin señales de daño. La mecedora estaba cerca, ladeada, pero intacta. Algo no cuadraba. Mi abuelo levantó el bastón, su voz atravesó el ruido. Basta. Dijo con firmeza. No sabemos todo. Averigüemos la verdad antes de culpar a una niña. Sus palabras me dieron un poco de calma, un destello de esperanza en medio del caos. El oficial más joven tomó notas y miró a Emma. ¿Alguien más vio lo que pasó? Preguntó a los invitados. Se movieron incómodos, negando con la cabeza. El silencio fue ensordecedor. Mi cuñada aprovechó el momento. Nadie más estaba lo suficientemente cerca. Fue ella. Daniel dio un paso al frente, con la mandíbula tensa. Eso no es cierto, dijo con voz firme. Emma estaba jugando con sus bloques, lejos de esa mecedora. Asentí, sintiendo alivio. Tiene razón, agregué, mirando al oficial mayor. Mi hija jamás lastimaría a alguien. Pero la mirada escéptica de los oficiales decía otra cosa. El peso de la sospecha cayó sobre nosotros. Me giré hacia mi cuñada, manteniendo la voz firme a pesar del enojo que me quemaba por dentro. ¿Por qué estás tan segura de que fue Emma? Exigí. ¿Qué fue exactamente lo que viste? Dudó una fracción de segundo antes de recomponerse. Ya te dije que estaba justo ahí,
respondió, ahora a la defensiva. Mamá intervino de inmediato. Joanna, deja de poner excusas. Papá frunció el ceño, su silencio diciendo más que 1000 palabras. Su alianza con ella me asfixiaba. Entonces lo entendí. Steven Larsen, el vecino de mi abuelo, tenía una cámara de seguridad apuntando hacia su patio, justo por encima de la cerca baja. Tal vez había grabado algo. Me volví hacia mi abuelo, con urgencia en la voz. ¿Tu vecino Steven no tiene una cámara apuntando a su patio? ¿Podría verse el nuestro? El ceño de mi abuelo se frunció. Luego asintió lentamente. Puede ser, dijo. La tiene encendida todo el tiempo. Los oficiales intercambiaron una mirada. Lo vamos a verificar, dijo el mayor, anotándolo. La expresión de mi cuñada titubeó por primera vez, su seguridad se resquebrajó. Mamá y papá se movieron incómodos, su certeza empezando a flaquear. Abracé a Emma, su manita tibia apretando la mía. Esa cámara podía ser nuestra salvación, la clave para probar su inocencia. Aún así, la inquietud no me soltaba. ¿Y si mostraba algo peor? Aparté ese pensamiento, concentrándome en el rostro de mi hija empapado en lágrimas. El oficial joven volvió a hablar. Mantengamos la calma, dijo con firmeza. Vamos a hablar con todos por separado. Asentí, decidida. No iba a permitir que le echaran esto a Emma. Las acusaciones de mi cuñada, la fe ciega de mis padres, todo se sentía planeado, como un guión del que yo no sabía que formaba parte. La mirada firme de mi abuelo se cruzó con la mía, un recordatorio silencioso de la verdad y la justicia. Tomé la mano de Emma, rezando para que la verdad por fin saliera a la luz. Con los sollozos de Emma resonando en mi cabeza, me acerqué a mi abuelo. La cámara de tu vecino, dije en voz baja pero urgente. ¿Pudo haber grabado lo que pasó en el patio? El rostro curtido de mi abuelo se tensó. Sus ojos se movieron hacia la cerca que dividía a ambas propiedades. El sistema de Steven Larsen, dijo, asintiendo despacio. Tiene un ángulo amplio, podría haber captado nuestro lado. Dudó, apretando la mandíbula. Tuvimos un pleito por esa cerca el año pasado, pero vale la pena intentarlo. Miré a Daniel. Su expresión era de determinación silenciosa. Vamos, dijo, apretando mi mano. Dejamos a Emma con mi abuelo, que se mantuvo firme pese a la tensión que aún flotaba en el patio. Las acusaciones de mi cuñada seguían zumbando en mis oídos, filosas e insistentes, pero las aparté. La verdad se sentía cerca. Casi podía tocarla. Cruzamos el césped, el sol de la tarde alargando nuestras sombras, y llegamos a la entrada de la casa de Steven. Era una casa de una sola planta, ordenada, muy parecida a la de mi abuelo. Una pequeña cámara estaba instalada sobre el garaje. Toqué con fuerza. Steven abrió la puerta. Su cuerpo robusto llenó el marco, el ceño fruncido. Joanna. Daniel, dijo con cautela. Tragué saliva, sabiendo que su relación con mi abuelo no era precisamente buena. Steven, necesitamos tu ayuda, empecé, tratando de mantener la calma. Pasó algo en la fiesta. Están acusando a mi hija de lastimar a su primo. ¿Podríamos revisar tu cámara? Su mirada se suavizó al escuchar sobre Emma dudó, rascándose la nuca. La pelea con tu abuelo no fue nada bonita, murmuró. Pero, por la niña. Suspiró. Está bien. Se hizo a un lado, dejándonos pasar. Un alivio enorme me recorrió el cuerpo, aunque el miedo seguía enroscado en mi estómago. ¿Y si el video mostraba algo que no quería ver? Aparté el pensamiento y me aferré a una sola certeza, la inocencia de mi hija. Steven nos condujo por su sala llena de cosas,
abarrotada de manuales de tecnología y drones a medio armar, hasta un pequeño despacho. Sobre un escritorio desordenado había una computadora con la pantalla apagada. Daniel se colocó a mi lado, su presencia tranquila contrastaba con mis nervios a flor de piel. Gracias, Steven, dijo Daniel con firmeza. Nuestro vecino gruñó en respuesta y encendió el sistema. Las cámaras tienen una vista clara por encima de la cerca, explicó mientras hacía clic entre carpetas y grabaciones. Todo está en alta definición. Mi pulso se aceleró. Esta era nuestra única oportunidad de limpiar el nombre de Emma. Pensé en sus manitas apretando los bloques, en su voz temblorosa asegurando que no había hecho nada. Pensé en lo rápido que mi cuñada la había acusado y en el apoyo ciego de mis padres. Todo se sentía planeado. Steven abrió un archivo marcado con la hora exacta. Esto debería cubrirlo, dijo, con los dedos suspendidos sobre el teclado. Me incliné hacia adelante, casi sin respirar. La pantalla se iluminó y apareció el patio de mi abuelo, las mesas de picnic, el roble bajo el cual Emma había estado jugando. El ángulo era perfecto, captaba justo el rincón donde había estado la mecedora del bebé. Apreté el brazo de Daniel. Esperanza y miedo chocaban dentro de mí. ¿Puedes reproducirlo?, susurré. Steven asintió y presionó play. El video comenzó a correr, sin sonido, pero con una nitidez brutal. Revisé cada segundo, desesperada por la verdad. ¿Y si no captaba el momento? ¿Y si confirmaba lo peor? Empujé esos pensamientos lejos. Mi hija era inocente. Yo lo sabía. Steven pausó de pronto y señaló la pantalla. Ahí está la mecedora, dijo, haciendo zoom. Mi corazón latía tan fuerte que parecía marcar cada segundo. El tiempo se estiraba. La policía tiene que ver esto, dijo Daniel con voz firme. Asentí, sin apartar los ojos del monitor. Steven tomó su teléfono y marcó a los oficiales que aún estaban en casa de mi abuelo. Van a querer una copia, comentó, práctico. Le agradecí en silencio. A pesar de su vieja disputa con mi abuelo, había dado la cara. El aire en la habitación se volvió pesado. Todo dependía de ese video, las acusaciones de mi cuñada, la traición de mis padres, las dudas de la policía, todo podía desmoronarse si la verdad salía a la luz. Minutos después llegó el oficial mayor, aún con su libreta en la mano. ¿Encontraron algo?, preguntó al entrar. Steven señaló la computadora. Grabaciones de mi cámara. Cubren su patio. El oficial asintió, con el rostro impenetrable. Yo permanecí inmóvil, con los dedos entrelazados con fuerza. Este era el momento. El miedo me recorrió el cuerpo. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si Emma había estado más cerca de la mecedora de lo que yo creía? La imagen de su carita bañada en lágrimas cruzó mi mente. No hice nada, me había dicho. Tenía que creerle. Daniel apoyó una mano firme en mi hombro. Todo va a estar bien, murmuró. Asentí, aunque el corazón me latía a mil. El oficial se inclinó hacia la pantalla. Steven ajustó el monitor para que se viera con claridad. Recordé el patio, el juicio inmediato de mis padres, la certeza venenosa de mi cuñada. Su versión nunca encajó, y rezaba para que ese video lo demostrara. La pantalla cobró vida. En la oficina en penumbra de Steven, todos nos apiñamos frente al monitor. El video avanzó y la persona que apareció no fue mi hija. Era Lorraine. El aire se me atoró en la garganta mientras las imágenes se desarrollaban con una claridad devastadora. Mi cuñada, con el rostro tenso y decidido, cargaba una caja pesada de juguetes desde la mesa de picnic. Miró alrededor y luego la colocó en el borde de la mecedora de su hijo. El cuadro se inclinó.
El bebé cayó al césped llorando con fuerza. Emma, mi niña, mi pequeña, corrió desde donde jugaba bajo el roble, soltando sus bloques. Sus manitas alcanzaron la orilla de la mecedora, intentando detenerla. Ella no había provocado la caída. Había intentado salvarlo. Me llevé la mano a la boca, ahogando un grito. Daniel apretó mi hombro, la mandíbula rígida. Steven se recargó en la silla, con los ojos abiertos de par en par. Eso no fue lo que ella dijo, murmuró. El oficial, a nuestro lado, anotaba con rapidez, su expresión endureciéndose. Mi corazón explotó entre alivio y furia. Emma era inocente, pero Lorraine, mi propia cuñada, la había tendido una trampa. La verdad cayó como un golpe. Ella había orquestado todo para mancharnos, para poner a mi abuelo en contra nuestra. El oficial detuvo el video y lo regresó justo al momento en que Lorraine colocaba la caja. Esto lo cambia todo, dijo, seco. Se volvió hacia Steven. ¿Puedes sacar una copia? Steven asintió y sacó una memoria USB de su escritorio. Miré la imagen congelada en la pantalla, la mirada calculadora de Lorraine ardía frente a mí. Lo había planeado para hacer ver a Emma como imprudente, para pintarnos como una familia incapaz antes de la decisión del testamento. La casa. La valiosa casa de Reno. Ese siempre fue su objetivo. Y había puesto en riesgo a su propio hijo para conseguirlo. Me volví hacia Daniel, la voz temblándome de rabia. Les mintió a todos, dije. Quería que mi abuelo nos sacara del testamento. Él asintió, con los ojos oscuros de enojo. Tenemos que enseñarle esto, respondió. A todos. Pensé en mamá y papá, en lo rápido que apoyaron a Lorraine, en lo fácil que ignoraron a Emma. Su silencio ahora se sentía como una confesión. Habían estado listos para creer lo peor de nosotras. La traición dolía más de lo que podía expresar. Steven le entregó la memoria USB al oficial. Todo está ahí, dijo con firmeza. El oficial asintió y llamó a su compañero. Nosotros nos encargamos de esto, afirmó. La niña no tiene ninguna culpa. El alivio me recorrió el cuerpo como una ola, aunque la rabia seguía ardiendo. Emma, con apenas 7 años, había pasado por esta pesadilla sin razón alguna. Pensé en su carita empapada en lágrimas, en su voz temblorosa repitiendo una y otra vez que no había hecho nada. Y ahora, por fin, la verdad estaba de su lado. Ella había dicho la verdad, y solo Daniel y mi abuelo le habían creído. Salimos de la casa de Steven, el aire fresco de la tarde chocó contra mi piel aún encendida por la tensión. El oficial nos dio de regreso al patio de mi abuelo, con la memoria USB en el bolsillo. Mi cuñada estaba de pie cerca de las mesas de picnic, con los brazos cruzados y una expresión altanera, hasta que nos vio. Sus ojos se movieron del oficial hacia mí, y el miedo cruzó su rostro. Mamá y papá estaban cerca, pero la seguridad que antes mostraban había desaparecido. Mi abuelo se apoyaba en su bastón, su mirada cargada de decepción. El oficial levantó la memoria. Tenemos un video, dijo, con la voz firme que se escuchó en todo el patio. Muestra lo que realmente pasó. Mi cuñada se quedó congelada, con los labios entreabiertos, incapaz de hablar. Un murmullo recorrió al grupo, las miradas yendo y viniendo entre ella y el oficial. Di un paso al frente, mi voz firme a pesar de la furia que me ardía por dentro. Tú pusiste esa caja sobre la mecedora, dije, sosteniéndole la mirada. Dejaste que tu propio hijo se cayera para culpar a mi hija. Su rostro palideció, sus manos temblaron, pero no lo negó. Mamá se movió incómoda. Eso no puede ser, murmuró, aunque su voz ya no tenía convicción. Papá bajó la mirada, los hombros caídos. Su lealtad ciega hacia Lorraine se desmoronó en ese instante,
y el peso de su error quedó suspendido en el silencio. Mi abuelo levantó la mano, callando los susurros. «Quiero verlo», dijo con voz baja, pero firme. El oficial asintió y prometió mostrar el video dentro de la casa. Miré a Emma, aún acurrucada junto a mi abuelo. Ella merecía algo mejor que esto. La rabia creció cuando todo encajó, los comentarios venenosos de Lorraine, sus intentos de aislarnos durante la fiesta, la acusación inmediata. Todo había sido por la casa. Quería que mi abuelo nos viera como indignos para asegurar la herencia para ella y mi hermano. Su plan había fallado, pero ¿a qué costo? El llanto de su hijo. Las lágrimas de Emma. La confianza de nuestra familia. Todo destrozado por la codicia. Apreté los puños, conteniendo las ganas de enfrentarla ahí mismo. El oficial se volvió hacia mí. «Su hija está completamente libre de culpa», dijo con firmeza. «Nosotros nos encargamos del resto». Asentí, con una mezcla de alivio y furia en el pecho. Emma estaba a salvo. Su nombre había quedado limpio, pero el daño seguía ahí. El silencio de Lorraine. Las miradas esquivas de mis padres. Todos conocían la verdad ahora. La presencia firme de mi abuelo me dio fuerzas, pero la fractura en nuestra familia se sentía más grande que nunca. Tenía que proteger a Emma y reconstruir lo que se había roto. 2 días después, mi abuelo nos llamó de nuevo a su sala, silenciosa y solemne. El ambiente estaba cargado, como la calma pesada que queda después de una tormenta. Yo estaba junto a Daniel. Mi hija apretaba mi mano, con los ojos aún marcados por todo lo que había vivido. Mi abuelo se sentó en su sillón, el rostro mezclando tristeza y determinación. Frente a nosotros, mi cuñada estaba sentada rígida, con su hijo dormido en brazos. Mamá y papá permanecían cerca de ella, pálidos, evitando mirarme. La verdad revelada por el video de Steven flotaba entre nosotros, un peso silencioso del que nadie podía escapar. Mi abuelo carraspeó. «Ya vi el video», dijo con voz firme, aunque cargada de decepción. «Lo que se le hizo a Emma es imperdonable». Sus ojos se clavaron en mi cuñada, duros, inquebrantables. «Pusiste en riesgo a tu propio hijo para manipularme y para dañar a la familia de Joanna». Ella se estremeció, los labios temblándole, pero no encontró palabras para defenderse. Apreté los puños. El recuerdo de sus mentiras, de su intento calculado por incriminar a mi hija, seguía ardiendo en mí. «Lo siento», susurró finalmente, con la voz quebrada. «No pensé que llegaría tan lejos». Su disculpa sonó vacía. Una excusa débil para salvar la cara. Negué con la cabeza, mi tono frío. «Si querías hacernos daño», dije. «Querías que mi abuelo nos viera como incapaces para quedarte con su casa». Ella bajó la mirada. Su silencio lo confirmó todo. La mano de Daniel descansó sobre mi hombro, dándome la calma que necesitaba para no derrumbarme. Mamá dio un paso al frente, con la voz temblorosa. «No lo sabíamos», dijo, retorciendo las manos. «Creímos que ella decía la verdad». Papá asintió, a la defensiva. «Solo queríamos proteger al bebé». Sus excusas dolieron tanto como el engaño de Lorraine. «La eligieron a ella sin dudarlo», respondí, elevando la voz. Le dieron la espalda a Emma, a su propia nieta. Sus rostros se descompusieron, pero no sentí lástima. Habían tomado su decisión, y no había sido por nosotras. Mi abuelo levantó la mano, imponiendo silencio. «Ya tomé una decisión», dijo con firmeza. «Esta casa, mi hogar, será para Joanna, Daniel y Emma». El aire se me atoró en la garganta. El alivio me inundó. «Han demostrado honestidad», continuó, mirándome, «y amor entre ustedes incluso en medio de este caos».
Eso es lo que importa. La manita de Emma se apretó contra la mía. Por primera vez en días, sus ojos brillaron. La abracé con fuerza, las lágrimas quemándome los ojos. No era solo una casa. Era un nuevo comienzo para mi hija. Una oportunidad para sanar, para reconstruir. Mi cuñada bajó la cabeza. Sus hombros se desplomaron. Y en ese silencio, la verdad por fin había ganado. Mamá y papá se miraron en silencio, un silencio más pesado que nunca. Habían apoyado al lado equivocado y ahora tenían que vivir con eso. Los miré, dividida entre el enojo y la tristeza. Se acabó, dije con firmeza. Ya no puedo confiar en ustedes. No después de esto. Los ojos de mamá se abrieron, un destello de arrepentimiento cruzó su rostro, pero me di la vuelta. Daniela sintió a mi lado, su expresión reflejando la misma determinación. Emma merecía algo mejor, y nosotros también. El abuelo se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Espero que todos aprendan de esto, dijo, con voz suave pero decidida. La familia no se trata de intrigas ni de tomar partido. Se trata de la verdad. Sus palabras quedaron flotando en el aire, definitivas y pesadas. Mi cuñada apretó a su hijo contra el pecho, con la mirada fija en el suelo. Mamá y papá no dijeron nada, sus excusas anteriores fueron tragadas por la vergüenza. Sentí una punzada de dolor por la familia que alguna vez fuimos, pero la necesidad de proteger a los míos era más fuerte que cualquier nostalgia. Salimos al pasillo, donde las cajas nos esperaban para la mudanza. Daniel ya estaba planeando todo con su mente de ingeniero, imaginando reparaciones para la casa del abuelo. Nuestra casa ahora. Emma tiró suavemente de mi mano, con voz baja pero esperanzada. ¿Voy a tener mi propio cuarto?, preguntó. Sonreí y me arrodillé para mirarla a los ojos. El más grande de todos, le dije, apartándole un mechón de cabello del rostro. Su sonrisa, frágil pero real, hizo que cada batalla valiera la pena. A la mañana siguiente comenzamos a empacar, y el peso de los días pasados se aligeraba con cada caja que cerrábamos. Daniel organizaba sus herramientas, ya dibujando diseños para un área de juegos en el patio trasero para Emma. Yo acomodaba nuestras cosas, imaginando su risa llenando la casa donde antes había vivido el engaño. El lugar, con sus ventanas amplias y paredes cálidas, se sentía como una promesa, un espacio para sanar y encontrar paz. Pensé en la fe del abuelo en nosotros, en su decisión de valorar el amor por encima de la manipulación. Eso me dio fuerza, aun cuando la ruptura con mamá, papá y mi cuñada seguía abierta. Me detuve al encontrar una foto de Emma del verano pasado, sonriendo bajo el roble. Había soportado demasiado, y aún así su corazón seguía siendo puro. Me prometí proteger esa luz, darle la seguridad que merecía. La traición nos había marcado, pero también había revelado quienes estaban realmente de nuestro lado. Daniel, Emma y yo, éramos suficientes. Al cerrar la última caja, una determinación silenciosa se apoderó de mí. Este era nuestro nuevo comienzo, construido sobre la verdad. Cerré la puerta, lista para empezar de nuevo. Mientras desempacábamos en la casa del abuelo, la sonrisa tranquila de Emma ocultaba las cicatrices de aquel día. Las nuevas paredes, bañadas por la luz de la tarde, ofrecían esperanza. Aún así, sus ojos cargaban un peso que ninguna niña de 7 años debería llevar. Las cajas llenaban la sala, cada una un paso más hacia nuestro nuevo inicio. Pero los ecos de la traición seguían ahí. Daniel acomodaba libros a mi lado, sus manos firmes me recordaban la fortaleza que habíamos reconstruido juntos. Esta casa, ahora nuestra, era más que un regalo. Era un refugio para Emma, un lugar para sanar. Pronto se supo que mi cuñada había sido sentenciada a servicio comunitario por mentirle a la policía. El castigo, aunque leve,
la marcó con vergüenza. Había puesto en riesgo a su propio hijo para manipular al abuelo, y ahora enfrentaba las consecuencias sola. Su esposo, mi hermano, desapareció silenciosamente de nuestras vidas, su familia reducida a una sombra lejana. No sentí triunfo, solo un vacío por todo lo perdido. Su engaño nos había roto sin posibilidad de arreglo. Mamá y papá también se sumieron en el silencio. Su juicio apresurado y su lealtad ciega a las mentiras de ella les costaron la confianza del abuelo y la mía. Él casi no los mencionaba ya. Su decepción era evidente cada vez que desviaba la conversación hacia el futuro de Emma. No pude obligarme a acercarme a ellos. Haber tomado partido contra mi hija sin dudarlo era una herida demasiado profunda para perdonar. Aprendí que la familia no se define por la sangre, sino por la lealtad, y la de ellos falló. Emma fue quien más sufrió. La acusación dejó moretones invisibles, su risa, antes tan brillante, ahora era cautelosa. Encontramos a la doctora Susan Keller, una terapeuta de mirada amable con un consultorio pequeño cerca de casa. Trabajó con paciencia con Emma, ayudándola a desenredar el miedo y la duda que habían echado raíces ese día. «Es fuerte», me dijo la doctora después de una sesión, con voz tranquila y reconfortante, «pero necesita tiempo». Asentí, con el corazón pesado, mientras veía a Emma dibujar en su cuaderno. Sus dibujos eran más oscuros que antes. Me prometí darle todo el tiempo que necesitara para recuperar su fe en el mundo. Daniel se volcó por completo a restaurar la casa, arregló los pisos que crujían y pintó el cuarto de Emma de un azul suave que ella eligió. «Esto es nuestro ahora», dijo, sacudiéndose el aserrín de las manos, con una sonrisa serena. Me asombraba su calma, su capacidad de mirar más allá del dolor hacia el futuro que estábamos construyendo. Colgamos un columpio en el patio trasero, bajo el viejo roble donde Emma solía jugar antes de que todo se derrumbara. Su primera carcajada en ese columpio, libre y clara, se sintió como una victoria. Me aferré a ese sonido y dejé que me sostuviera. El abuelo nos visitaba seguido, su bastón marcando un ritmo familiar en el porche. Se sentaba con Emma a contarle historias de su infancia, y sus ojos se suavizaban cada vez que ella reía. Darle la casa no fue solo generosidad, fue su manera de protegerla, de asegurarse de que tuviéramos una base firme para reconstruirnos. «Ustedes son mi familia», me dijo una vez, con voz firme. «Siempre lo serán». Sus palabras pesaron como una verdad eterna. La confianza, una vez rota, cuesta recuperarla, pero la fe que él tenía en nosotros permanecía intacta. El pueblo seguía murmurando sobre el incidente, pero dejé de escucharlos. Mi enfoque era Emma, Daniel y este hogar. Plantamos flores a lo largo de la cerca, un acto silencioso para reclamar nuestro espacio. Cada flor era un desafío contra las mentiras que casi nos destruyen. Pensé en mi cuñada, barriendo senderos del parque con su chaleco naranja, su ambición reducida a penitencia. Pensé en mamá y papá, en su silencio, en su exilio autoimpuesto. Su avaricia y prisa les costaron todo: familia, respeto, conexión. Una noche, mientras arropaba a Emma, su pequeña mano se aferró a la mía. «¿Sigo en problemas?», preguntó en voz baja. Se me cerró la garganta. «No, corazón», le dije, acariciándole el cabello. «No hiciste nada mal. Ya estás a salvo». Ella asintió, con los ojos pesados pero llenos de confianza. Esa confianza frágil, poco a poco reparándose, se convirtió en mi razón para seguir adelante. Las sesiones con la doctora Keller ayudaban, pero el amor constante era su verdadera medicina. Una tarde, de pie en la cocina, miré hacia el patio trasero. El columpio aún se mecía suavemente bajo el roble. El dolor de aquel día seguía ahí, pero también nuestra fortaleza. A veces, la verdad cuesta todo, pero devuelve lo que realmente importa: la familia. Perdí a mis padres, a mi hermano y a su esposa, pero gané claridad.
La avaricia y el orgullo los deshicieron, a nosotros, la verdad nos abrió un camino hacia adelante, doloroso, pero real. La lección fue clara, la familia no se construye solo con sangre, sino con decisiones. Las de ellos nos separaron, las nuestras, basadas en el amor por Emma, nos mantuvieron unidos. Mientras nos acomodábamos en esta casa, supe que cargaríamos con cicatrices, pero también con esperanza. La risa de Emma, la presencia firme de Daniel, la confianza inquebrantable del abuelo, ellos eran nuestro cimiento, más fuerte que cualquier casa. Miré a Emma jugar, su risa resonando por los cuartos. El verdadero latido de nuestro nuevo hogar.